sin poder entender. Nuevo bloque de Criaturas Salvajes. Nuestro invitado ya está en la mesa. De territorio chaqueño al estudio de Criaturas Salvajes. Así es, se lo digo. Así es, y es defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Se llama Alejandro Amor. Gracias por venir, Alejandro. Muchas gracias a Buenas ustedes. tardes. Además, defensor del pueblo, en carácter de eso, corregime si me equivoco, fuiste deudor a las elecciones en Chaco. Así es. Digo, no estoy al tanto demasiado de esa experiencia. ¿Qué se hace? ¿Para qué? ¿Qué hace un vedor? ¿Qué controla? Si nos puedes contar. Sí, cómo no. Nos invitó el Tribunal Electoral de Chaco. La verdad que agradecemos la invitación, no solamente a mí, sino a representantes de las provincias de Córdoba, Santa Fe, el Observatorio Electoral de La Plata y vedores internacionales también, de Uruguay. Y hubo una vedora, por ejemplo, que tuvo una experiencia de veduría 2 elecciones en Afganistán. Tranquilas, elecciones tranquilas. La verdad que el rol del vedor es muy importante, cosa que nosotros de la Defensoría del Pueblo y con los defensores del pueblo de Argentina vamos a empezar a sostener, que los defensores del pueblo deben ser vedores en todas las elecciones, es un rol constitucional, el voto es un derecho. Y en este caso realmente fue muy interesante porque pudimos el sábado, por ejemplo, además de recorrer, tener una reunión con los apoderados de las fuerzas políticas, de todas, junto con todo el Tribunal Electoral, la presidenta y los integrantes del Tribunal Electoral. Durante más de 2 horas, ahí se plantearon todos los cuestionamientos que tenían las fuerzas políticas, las opiniones, las críticas, las denuncias, y el tribunal, que había dictado una acordada 3 días antes, volvió a plantear todas las posiciones. Recuerden que había varias objeciones sobre el tema del padrón, una con personas mayores de 100 años, que es importante destacarlo. El tribunal hizo una investigación sobre esas personas mayores de 100 años y se descubrió que una de esas personas había votado, pero lo que se descubrió es que estaba viva. Pero el resto tiene que ver con que el registro de mortalidad de esas personas que se establece desde Chaco y se transfiere a la Secretaría Electoral Nacional no había modificado la situación de los padrones de la Secretaría Electoral Nacional. Entonces, los padrones que fueron enviados a Chaco aún tenían esas personas que naturalmente ya habían fallecido. Esto fue explicado ahí, adelante de todos los apoderados. Apoderado de todos los partidos. De todos los partidos Sí. estaba el doctor Adrián Villalef de lo que era el espacio de Aida Yala. Exactamente, de Aida Yala, y el doctor Toledo del espacio de Pepo, candidato a gobernador, y los apoderados de las otras fuerzas políticas La también. fuerza minoritaria. digamos. Y Exactamente. en esa reunión hablabas de los cuestionamientos. ¿Cuáles fueron los que No, más en llamaron la realidad, atención? en realidad nosotros ninguno, porque el más raro fue, y otro caso en particular también, una persona, una mujer que había votado en una mesa masculina, pero que en realidad se trataba de una persona que tenía cambio de género. Claro. Y entonces también la justicia había investigado ese caso en particular. Esto es lo que nosotros vimos en las conversaciones con los apoderados. Después, durante el día domingo, muy temprano, estuvimos en Roque Sáenz Peña para la apertura de las elecciones. Ahí estuvimos en 5 escuelas, 2 de ellas con boleta electrónica. Hubo boleta electrónica en todo Resistencia, 2 escuelas en Roque Sáenz Peña, 2 en Villa Ángela. 35% más o menos. 28,4%. Ahí va. Sí, ese es el porcentaje. La verdad que las escuelas se abrieron normalmente a las 8 de la mañana. Estuvimos con los fiscales en cada escuela de todos los partidos. Nos sorprendió el nivel de fiscalización. En la mayoría de las escuelas, por ejemplo, en Machagay, que es uno de los pueblos que estuvimos, Quitilipi, en Machagay vimos que había más de un fiscal por mesa por cada partido. Incluso había suplentes que estaban a los costados. Es decir, hubo un altísimo nivel de responsabilidad en la fiscalización de todas las fuerzas políticas. ¿Y los veedores cómo se repartían ustedes? Los veedores teníamos un plan, una propuesta que hacía el tribunal, o nosotros podíamos elegir. Nosotros elegimos recorrer, fuimos 34, se recorrió casi todo Chaco, todos distintos lugares, algunos fueron hasta el Impenetrable, otros fueron a distintas localidades, a Charata. Nosotros desde Sáenz Peña volvimos hasta Resistencia, haciendo pueblo por pueblo. Quitilipi, Machagay, Tirol, Macallé, bueno, todos los pueblos. Y en cada No quedó uno, nada libre, digamos. no, nada al azar. recorrimos 19 escuelas, estuvimos con todos los fiscales de las 2 fuerzas, con los presidentes de mesa. Hubo, como en todas las elecciones, algunas complicaciones, a veces cuando vas a abrir la mesa y no está el presidente, y a lo mejor no estaba el suplente, entonces se elegía un votante, porque recordemos que el voto era el voto tradicional, Sí. salvo en Resistencia. Y después la verdad que no hemos recibido nosotros, porque íbamos a eso, a que alguien, que los fiscales te dijeran, bueno,
en este lugar tenemos Tal irregularidad. claro, tal irregularidad. Ahora, No las Alejandro, tuvimos de nadie, de ninguna de las fuerzas, quiero decir. La figura del vedor, digo, pensando ya, por ejemplo, Sí. el 25 de octubre, la primera pregunta es si se puede replicar, más que si se puede, si te parece que debería replicarse a nivel nacional. Y segundo, si lo que hace es obturar o legitimar las denuncias de fraude que puedan llegar a hacerse. No sé si se entiende. Sí, sí, totalmente. Esa es la Sí, pregunta. justamente la presencia de nosotros es una presencia de personas que son ajenas, que tienen una determinada característica, en mi caso ser defensor del pueblo, en otro caso integrantes de tribunales electorales, en otro caso personas que forman parte de organizaciones no gubernamentales. Estaba una de las organizaciones, había varias ONG presentes, representantes de la OEA que pueden estar, que muchas veces sucede. Y la realidad es que te pueden traer las denuncias. Ellos buscan no solamente a la justicia, sino también a los veedores. Pero vuelvo a decir porque yo estuve en 19 escuelas, recorriendo, para los que conocen Chaco, desde Sáenz Peña hasta Resistencia, incluido en Resistencia visitamos varias escuelas, y realmente hablábamos con todos. Vos te presentás y vienen los fiscales, entonces hablas con ellos, con las autoridades de mesa y también con muchos votantes, porque también es interesante conocer la opinión. Y la verdad que nosotros no hemos tenido ninguna, pero absolutamente ninguna, salvo, te vuelvo a decir, estas circunstancias que se dan, que a lo mejor el presidente de mesa no vino, pero que sucede en cualquier votación. Entonces, bueno, o está el suplente o lo reemplaza otro. Alguien claro. del electorado. Nosotros tenemos que preparar un informe por escrito que lo vamos a presentar esta semana, como el resto de los veedores, y eso va a quedar en poder de las autoridades, de la presidenta del tribunal, a quien realmente agradecemos. Para mí, para felicitar el trabajo del Tribunal Electoral, que me pareció brillante, la verdad. Provincial. Provincial, y el trabajo de fiscalización de los partidos. Te preguntaba, Alejandro, si te parece que se tiene que replicar en octubre. Bueno, yo realmente como defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y habiéndolo hablado con los defensores del pueblo de toda la Argentina, vamos a pedir la intervención de nosotros en todas las elecciones, en todas las provincias, en la elección nacional. Queremos participar como veedores, somos defensores del pueblo, somos órganos creados por la Constitución nacional o provinciales, así que tenemos un rol fundamental que es la defensa de derechos. El voto es un derecho fundamental, que es el que establece la representatividad de la sociedad en el ejercicio del poder. Por lo tanto, los defensores del pueblo vamos a plantear participar en las elecciones próximas como veedores en toda la Argentina. Alejandro, hablabas que hablaron tanto con los fiscales como con la ciudadanía, los ciudadanos, de la gente de a pie que iba a votar, ¿no? Sí. ¿Cómo era la recepción? Muy buena y cosas importantes, ¿no? Allá se vota mucho más a la mañana. A la tarde La siesta. sí, hay calor además, o sea, la temperatura es más fuerte. Igual fue un día agradable, ¿no? Para nosotros, digamos, para nosotros es un poco más caluroso, porque eran 30 grados, pero para ellos que están acostumbrados a temperaturas mayores, 50 grados en verano no. Pero no, la recepción con la gente, estuvimos en una escuela con aborígenes, la verdad que muy interesante también la experiencia. Hay que tener miradas sin... entendiendo la realidad de cada y la particularidad y respetando también las costumbres y conductas de cada provincia. Creo que nosotros tenemos nuestra propia visión desde la ciudad y está muy bien, pero también hay que aprender a entender y a conocer las costumbres. Es muy difícil, había gente que venía desde muy lejos a votar, que tenían que caminar o venir en bicicleta, hemos visto gente a caballo viniendo a votar. Bueno, son realidades que en la ciudad no se presentan. La verdad que el nivel de participación de ayer fue altísimo en la provincia, muy, muy alto. Déjame, Alejandro, tenemos 30 segundos, pero quiero hablar del tema boleta única electrónica, Sí, sistema tradicional. Obviamente no se llega a cambiar el sistema electoral a octubre, eso me parece que está fuera de discusión, pero ¿te parece que se tendría que avanzar hacia la boleta única electrónica o no? La boleta única electrónica es el producto de una empresa privada, que Sí. a mí me parece una buena iniciativa del sector privado. Yo creo en la incorporación de tecnología en el proceso electoral, pero creo que el proceso electoral es una responsabilidad exclusiva y excluyente del Estado. Por lo tanto, yo ahora estoy avanzando en la firma de un convenio con el CONICET y pretendo una firma con el INTI para comenzar a desarrollar un proyecto que permita llevar a cabo incorporación de tecnología desde el Estado, con control del Estado y que le sirva a toda la Argentina. Por ejemplo, tranquilamente se podría trabajar con boleta única de papel y con lectores que permitieran hacer un recuento rápido. Te garantizás el soporte en papel y te garantizás también la velocidad en el escrutinio y la seguridad. Es el Estado que controla todo el proceso.
no cuestiono en lo más mínimo lo que haga el sector privado, al contrario, me parece que todo, digamos, tanto el privado como el público, debemos tener iniciativas. Lo que sí queda claro es que hacia adelante debemos darnos una discusión y empezar a plantear también un código en las provincias que vaya unificando los criterios. Alejandro, gracias. No, gracias. Muchas gracias. Alejandro Amor, defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y veedor de las elecciones en Chaco, estuvo aquí en Criaturas Salvajes. Y en Criaturas Salvajes es momento de compartir.